Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeros. Hoy mi grupo les va a hablar sobre la práctica número 3, técnicas de siembra, aislamiento y estudio de las colonias bacterianas. Parte de lo que vamos a ver en las diapositivas es introducción, competencias, materiales, equipos, procedimiento A y B, procedimiento C, D y E, cuestionario, recomendaciones, bibliografía y anexos. Introducción. Técnicas de siembra, aislamiento y estudio de las colonias bacterianas. La siembra de microorganismos es básica en la identificación de las colonias y determinación de los microorganismos en la contaminación. Por eso se debe aprender a realizar dichas técnicas que nos permiten observar su desarrollo y crecimiento. Aquí podemos observar un tipo de hongo que crece en las verduras y frutas. Técnicas de siembra. Las técnicas de siembra sirven para poder crear nuevos cultivos bacterianos y para poder observar su desarrollo y crecimiento. Existen dos medios para poder efectuar las técnicas de siembra. Una de ellas es la técnica de cultivo en placa y otra la técnica de cultivo en tubo. Aislamiento bacteriano. Para revisar nuestras placas o tubos de siembra vamos a utilizar una varilla angular de vidrio o los aplicadores de algodón. Yo considero que los aplicadores de algodón son más útiles debido a que después de utilizarlos los vamos a desechar. Colonias bacterianas. Para poder observar qué colonia tenemos que observar los bordes. Si puede ser redondeado, espiculado, ondulado, lobulado, plano, convexa o papilada, entre otras. La elevación también es importante de observar. La forma puede ser circular, irregular o fusiforme. Hay tres tipos de superficies. 4 tamaños, la transmisión de luz, la reflexión de la luz, si es demasiado transparente, el aspecto, la consistencia y el pigmento. Gracias. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Hoy día les voy a hablar sobre las competencias. Colonias bacterianas. Una colonia está constituida por los descendientes de una o unas pocas células. Las características de la colonia también dependen de la movilidad de la bacteria. Conjuntos de bacterias de la misma especie que se acumulan de forma característica cuando encuentran recursos favorables para su reproducción. Pueden distinguirse las especies, entre otras características, por la forma, tamaño y color de estas colonias. Ciclo celular. El ciclo celular se conoce al fenómeno por el que una célula bacteriana se divide mediante un proceso asexual, denominado fisión binaria. El resultado final es la formación de dos células hijas, cada una con el mismo tipo y cantidad de información genética. Crecimiento, fisión binaria. El crecimiento de la mayoría de los microorganismos procariotas ocurre por fisión binaria, es decir, a partir de una célula se forman dos. Durante este ciclo de división celular, todos los componentes estructurales de la célula se duplican. El crecimiento microbiano se define, por tanto, como el incremento en el número de células microbianas de una población. Tipos de bacterias. Cocos, forma esférica, ejemplo del meningococo causante de la meningitis. Bacilo, forma alargada clíptica, ejemplo el bacilo de Koch responsable de la tuberculosis. Espirilus, forma helicoidal o espiralada, ejemplo Treponema pallidum causante de la sífilis. Fases del crecimiento microbiano. Fase de latencia. Se producen las enzimas necesarias para que las bacterias puedan crecer en un nuevo ambiente. Fase exponencial. Es la fase en la cual los microorganismos se multiplican con rapidez.
Fase estacionaria. Esta fase se alcanza cuando las bacterias empiezan a agotar los recursos que están disponibles para ellas. Fase muerte. En esta fase las condiciones prevalecientes no pueden sostener más crecimiento y el número de las células que mueren supera a las que se forman. Para una célula microbiana, morir significa perder de forma irreversible la capacidad de reproducción, crecimiento y división. Gracias, le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ashley Ayala y el día de hoy voy a hablarles sobre los materiales y equipos. Materiales e indumentarias proporcionadas por los alumnos. Está la mascarilla, guantes, bata, gafas de seguridad, zapatos cerrados, gorro y no están permitidos los alimentos ni los objetos. Ahora voy a pasar a explicarles por qué debemos de tomar estas medidas de seguridad y por qué debemos de utilizar todos estos implementos. La bata, los lentes y el calzado adecuado brindan seguridad en el laboratorio. Puede que no sean del todo cómodos, pero son necesarios. No se puede dejar la piel expuesta, por lo cual no es recomendable usar falda, pantalón corto, ya que hay materiales corrosivos que pueden lastimar. Respecto al cabello, este debe llevarse corto, recogido con una liga pequeña, para que no pueda enredarse o atorarse en algún objeto. Los objetos personales, las mochilas, los teléfonos celulares y todo aquello que no pertenezca a este universo debe quedar fuera del laboratorio o resguardado en un lugar específico. Respecto a los alimentos y las bebidas, está prohibido comer, beber o ingerir cualquier cosa ajena del laboratorio, no solo por la integridad de los operadores, sino por cualquier muestra susceptible a la contaminación. Es importante que todos en el laboratorio tengan la cultura y conciencia sobre esta área, ya que la prevención es la mejor herramienta en casos de emergencia. Materiales y equipos, placas de Petri, 3 por mesa. Es un recipiente redondo hecho de vidrio o de plástico. Posee diferentes diámetros, es de fondo bajo con una cubierta de la misma forma que la placa, pero un poco más grande de diámetro, ya que se puede colocar encima y cerrar el recipiente con una tapa. Es utilizado para poder observar diferentes tipos de muestras, tanto biológicas como químicas, las cuales se encuentran encerradas dentro de la placa. Es utilizado para el cultivo de bacterias y otras especies relacionadas. También es utilizado para pesar sólidos en una balanza. Se debe utilizar con precaución, ya que se debe evitar el contacto con organismos biológicos y en caso de trabajar con ellos debemos utilizar el implemento de protección. Tubos de ensayo, 2 por mesa. El tubo de ensayo es un pequeño tubo de vidrio con una abertura en la zona superior y en la zona inferior es cerrado. Está hecho de vidrio especial que resiste las temperaturas muy altas, sin embargo los cambios de temperatura muy radiales pueden hacer que este se rompa. El tubo de ensayo forma parte del material de vidrio de un laboratorio químico. Este instrumento permite la preparación de soluciones. Hisopos largos, 1 por mesa. Producto específicamente diseñado para la recogida de muestras microbiológicas y su conservación durante el transporte del lugar de recogida al laboratorio, evitando variaciones de la carga microbiana. Número 4, pipetas graduadas. Número 5, mechero con alcohol. Número 6, mango de siembra. Número 7, gradillas para tubos. Número 8, propipetas, equipos y reactivos. La incubadora. La incubadora es como un medio para poder guardar las placas Petri y observar su crecimiento y reproducción de microorganismos vivos. La incubadora refrigerada es una máquina de compresión que se encarga de mantener la temperatura constante y estable. También está la incubadora estándar, la incubadora de humedad, incubadora shaker o de agitación. Agar nutritivo. El agar nutritivo es un medio de cultivo sólido. En este medio crecen todo tipo de bacterias no exigentes desde el punto de vista nutricional.
Está compuesto por extracto de carne o extracto de levadura, peptonas o digesto pancreático de gelatina, agar, cloruro de sodio y agua destilada. El desinfectante amonio cuaternario es un desinfectante de alto efecto que actúa sobre virus, bacterias, hongos, esporas y más. Este se encuentra en hospitales, restaurantes, hoteles, bodegas de almacenamiento, supermercados y edificios en general. Caldo nutritivo. El caldo nutritivo es utilizado en muchos procedimientos de laboratorio solo o con indicadores añadidos. Carbohidratos, líquidos orgánicos, sales, etc. Es el medio ideal para el subcultivo de bacterias con miras a realizar pruebas bioquímicas. Ahora le doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Voy a exponer lo que son procedimientos. El docente va a enseñar a los alumnos las técnicas de siembra de las especies bacterianas y el control de calidad en el laboratorio. El método que se va a realizar será la siembra en agar nutritivo por extinción y la siembra con hisopo estéril. Como primer punto tenemos letra A, preparación del laboratorio de trabajo. Procedimiento de trabajo y limpieza. Los alumnos tienen que saber las indicaciones sobre qué riesgos se pueden ocasionar dentro del laboratorio. Tienen que leer las etiquetas de los reactivos, identificar los pictogramas de peligro, cumplir con las normas de eliminación y disposición de residuos. Los alumnos tienen que identificar los contenedores donde se van a agregar los residuos. Consultar siempre al docente cualquier duda que tenga para así evitar accidentes. La limpieza. Ventilar siempre el ambiente del laboratorio. Ordenar y limpiar la mesa de trabajo. Tenemos que usar alcohol de 70 grados centígrados. Desinfección y esterilización de los materiales para eliminar los microorganismos. Como segundo punto tenemos letra B, preparación de los medios de cultivo. Según su clasificación, tenemos por la consistencia, líquidos, sólidos y semisólidos. Líquidos tenemos el caldo nutritivo y el caldo de peptona. Los sólidos contienen agar para la solidificación, por ejemplo, el agar nutritivo. Semisólidos. Se disminuye la cantidad de agar, lo que permite la observación de bacterias móviles. También por el origen, sintéticos y naturales. Sintéticos son medios compuestos por productos químicos, ya que se utilizan para realizar estudios metabólicos, como por ejemplo tenemos el agar blando, el caldo nutritivo, entre otros. En los naturales son medios que se preparan con sustancias naturales, ya sea animal o vegetal. Por la composición y utilización tenemos los medios simples, ya que permiten el desarrollo microbiano general. Tenemos un ejemplo con el agar nutritivo. Los medios enriquecidos. Los medios enriquecidos son medios comunes a los que se añade sangre, suero, huevo, glucosa, ya que esto permite el aporte del crecimiento de los microorganismos, de las bacterias. Medios selectivos. Se consiguen añadiendo compuestos químicos nocivos para algunas bacterias, por ejemplo el agar McConkey, que contiene cristales violeta. Medios referenciales. Se adicionan sustancias para que solo crezcan ciertas bacterias, ya que permiten observarse microscópicamente ciertas propiedades de crecimiento. Aplicaremos dos métodos, vertido en placa y por extensión en placa. En estos métodos, las suspensiones de células microbianas se diluyen antes de su siembra en placa. Para realizar diluciones de 10 en 10, se añade 1 mililitro de la suspensión bacteriana a 9 mililitros. Se agita vigorosamente para diluir células.
En el método de vertido en placa, las muestras diluidas se mezclan con agar fundido y se vierten en placa a un máximo de 40 grados centígrados, cerca de un mechero, ya que esto permite la oxidación de microorganismos. Algunas colonias quedarán sumidos en el agar y otros crecerán en la superficie. Las colonias superficiales se extenderán y serán más grandes. Por extensión en placa, las muestras diluidas se siembran directamente en la superficie de la placa de agar, extendiéndolas con ayuda de un asa de Diralski, de cristal estéril. La suspensión se absorbe en el agar, dejando las células microbianas sobre la superficie. Muchas gracias, doy pase a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Lucía Salazar y yo voy a hablar sobre el procedimiento, la parte C, D y E. Bueno, la primera parte es la siembra, que hay varios tipos de siembra. El primero es la siembra en estrías o por agotamiento en superficie. Este es un método cualitativo de aislamiento de microorganismos por agotamiento en placa a partir de una muestra natural o de un cultivo de laboratorio. Este método está basado en arrastrar mediante un asa de siembra un número cada vez más pequeño de individuos. Bueno, en esta siembra se tiene que efectuar en la superficie de agar nutritivo con la ayuda del asa de siembra en forma de aro. El siguiente es siembra por hisopado. Acá se debe realizar el hisopado en agar nutritivo a nivel de superficie, teniendo en cuenta que se debe cubrir toda la superficie. Bueno, se tiene que tomar en cuenta que los hisopos utilizados para los ensayos moleculares deben ser compatibles con el ensayo molecular específico que se desea realizar. Un tipo erróneo de torunda o un mal hisopado pueden producir un resultado falso negativo, que es lo que no se quiere. Siguiente tenemos la siembra por inoculación en medio líquido. Bueno, se tiene que emplear el asa de siembra en forma de aro o la pipeta y cargar con la muestra e introducir en el tubo con medio líquido en condiciones estériles, efectuando movimientos de rotación en forma suave. Para un medio líquido se puede emplear diferentes dispositivos estériles, como son las pipetas, como ya mencioné, hisopo o asa. La selección del mismo dependerá del inóculo o muestra. Y por último tenemos la siembra por incorporación. Bueno, esta siembra es opcional. Se debe adicionar en condiciones estériles 1 mililitro de la dilución de la muestra de estudiar en una placa Petri estéril. Después de los 10 minutos de colocar la muestra, verter 15 mililitros a 20 mililitros de agar fundido a 40 grados centígrados aproximadamente. Mezclar la muestra con el agar fundido efectuando movimientos en sentido horario y antihorario, además en forma de cruz. Bueno, y ahora procedemos con la parte D, que es la incubación. Bueno, se debe colocar las muestras de siembra en una incubadora a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas. La siembra por estrías, el hisopado y opcionalmente la siembra por inoculación. Por último tenemos las observaciones y resultados. Bueno, tenemos que anotar las características del crecimiento bacteriano al cabo de 24 a 48 horas de incubación. Bueno, durante este proceso se pudo observar que los resultados de cada tipo de siembra fueron diferentes, por el mismo hecho de que se utilizaron distintos tipos de siembra. Se realizó el procedimiento con mucho cuidado, teniendo en cuenta cada instrucción. Finalmente se logró aprender sobre cada siembra de microorganismos por diferentes métodos, obteniendo resultados satisfactorios. Bueno, y ahora va a continuar mi compañera con el cuestionario. Gracias. Bueno, ahora el cuestionario. Cuestionario. Indique el uso de cada técnica de siembra. Inoculación en medio líquido. Al
presentarse en un estado líquido se le va a llamar caldo nutritivo y esta se utiliza fundamentalmente cuando se pretende la obtención de una suspensión bacteriana. Siembra de agar inclinado. Se utiliza para conservar cepas durante largos periodos, así como la realización de ciertas pruebas bioquímicas, como por ejemplo la prueba de la ureasa. Siembra en placa por espátula. Esta técnica de siembra va a permitir aislar colonias bacterianas uniformemente. Siembra por picadura. Esta técnica se usa para siembra de medios de cultivo semisólido, como por ejemplo el medio de oxidación-fermentación. Una recomendación al aplicar esta técnica es distribuir correctamente toda la mezcla de microorganismos. La siembra por estría permite aislar a las bacterias que dan lugar a colonias separadas. Estría por cuadrantes. En esta técnica se va a observar siempre que en el último cuadrante va a haber mayor contenido de colonias bacterianas que van a estar aisladas o separadas. Técnica de siembra por estrías continuas. En esta técnica se utiliza una sola forma de inocular que viene a ser de arriba a abajo y con mayor intensidad a menor intensidad. Recomendaciones. La primera recomendación es, al sembrar, procura distribuir uniformemente la mezcla de bacterias. Número 2. Todos los procedimientos deben realizarse de manera aséptica. Número 3. Se deben seguir cuidadosamente los protocolos de bioseguridad en todo momento. Número 4. Todos los recipientes que contienen cultivos deben esterilizarse una vez utilizados. Número 5. Al sembrar alimentos, desinfectar la maquinaria y materiales utilizados. De esta manera se evitará contraer patógenos en los cultivos riesgosos para la salud. Número 6. Siempre seguir las instrucciones del docente especializado dentro del laboratorio y así evitar accidentes. Bibliografía. Aquí algunos links de donde hemos podido obtener información. Los anexos. Morfología de las colonias, colonias bacterianas, tipos de siembra, técnicas de cultivo en placa. Gracias. Eso es todo.